Donald Trump una vez más dice que Enrique Peña Nieto le habló y el gobierno de México una vez más dice pues que no le habló. Esta vez el tema fue la migración centroamericana. El INEGI, con una encuesta amplísima, pinta un cuadro deplorable y deprimente de lo que sucede en nuestras prisiones. Es la encuesta nacional de población privada de la libertad. Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, está aquí. Venezuela vota por su nuevo constituyente en medio de la violencia, acusaciones y las críticas del mundo. Buenas noches, bienvenidos. Yo soy Carlos Puch. Esto es Milenio Televisión a las 10 de la noche, la hora de las noticias, en este lunes 31, el último día de julio del 2017. Y empezamos con esto que llamamos nuestra vida con Donald Trump. El mandatario estadounidense dijo hoy que el presidente Enrique Peña Nieto le había elogiado y le había agradecido su política migratoria, en especial en lo que se refiere a los centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos. This is our first cabinet meeting with General Kelly. He will be Chief of Staff, as you know. We all know him. We respect him, admire what he's done. And at Homeland, what he has done has been nothing short of miraculous. As you know, the border was a tremendous problem, and now close to 80% stoppage. And even the president of Mexico called me. They said their southern border, very few people are coming because they know they're not going to get through our border, which is the ultimate compliment. Una vez más, tuvo el gobierno de México que desmentirlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores dijo que el presidente Enrique Peña Nieto no ha sostenido comunicación reciente con Donald Trump ni le ha llamado. La misma Cancillería asegura que durante su reunión en Alemania, que no fue una llamada, fue una reunión, Peña Nieto compartió con Trump que la migración hacia México proveniente de Centro y Sudamérica disminuyó 47% de enero a junio de 2017 comparado con el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con las estadísticas migratorias mexicanas, se han deportado hasta el momento a 36.897 migrantes, casi 50% menos que el año pasado, cuando se detuvo a 70.000 migrantes, según estas estadísticas. 70% de los migrantes devueltos a sus países fueron capturados en los estados del sur, en Chiapas, en Tabasco, en Veracruz, en Oaxaca. La mayoría de los migrantes retornados son guatemaltecos, hondureños y salvadoreños. Son menos los que quieren pasar, pero siguen llegando. El sábado se encontraron 147 migrantes centroamericanos en el interior de un tráiler en el municipio de Osuluama, en Veracruz. Según la policía estatal, las personas iban a Estados Unidos y fueron abandonados por sus polleros sin agua ni alimento. El Instituto Nacional de Migración informó que dentro de los rescatados había 48 menores de edad. 74 eran hondureños, 59 eran guatemaltecos, 13 salvadoreños, un nicaragüense. En temas de violencia, en Salamanca, en Guanajuato, un comando armado asesinó al jefe de la policía de Celaya, Santos Rocha, junto a uno de sus escoltas. El jefe policial viajaba en una camioneta rumbo a una reunión de seguridad cuando fue emboscado. El vehículo donde viajaba recibió al menos 50 disparos de diferentes calibres. El año pasado, el jefe de la policía de Celaya y el secretario de Seguridad Ciudadana habían renunciado al cargo. En mayo fue asesinado el director de la Policía Municipal de Apaseo El Grande. En Celaya, durante los primeros 6 meses de este año se han registrado 50 homicidios dolosos. Todo el año pasado fueron 100, pero en 2015 habían sido 76. Y en Baja California, esta madrugada fue asesinado el 8º periodista en lo que va del año en el país. El reportero Luciano Rivera recibió un disparo en la cabeza mientras se encontraba en un bar en el municipio de Rosarito. Según los primeros reportes, ahí estamos viendo al colega, según los primeros reportes, Rivera se encontraba dentro del bar La Antigua, acompañado de una mujer a quien 2 hombres habrían agredido y por lo cual inició una riña que desencadenó su asesinato. Hasta el momento se ha detenido una persona por su probable participación en este homicidio.
Y en Tamaulipas, un ataque armado contra elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado dejó un muerto y 3 heridos. De acuerdo a fuentes oficiales, el hecho ocurrió en el estacionamiento de un restaurante en la carretera Matamoros y en el cual murió el delegado de la Policía Estatal Felipe Javier Telles Ramírez, quien también fungía en este momento como encargado de despacho de la Subsecretaría de Ejecución de Sanciones del Estado, es decir, era el coordinador de los penales. Y hablando de penales, el día de hoy, el INEGI dio a conocer los resultados de la primera encuesta nacional de población privada de la libertad 2016. Es decir, fueron a entrevistar y de hecho hablaron con miles de personas que están en la cárcel. Estuvo conmigo hoy, apenas hace un par de horas, Adrián Franco, director general de Estadísticas de Gobierno, Seguridad Pública y Justicia del INEGI. Esta es nuestra conversación, estos son los datos que deberían de verdad ponernos a pensar a todos de qué hemos hecho con nuestras prisiones. Visitamos 338 centros penitenciarios, que son todos los que estaban habitados en octubre del 2016, del ámbito federal, del ámbito estatal y municipal. Exactamente 41 municipales, 276 estatales y los 21 centros penitenciarios federales. Y ahí hablaron con población, básicamente. Hablamos con con la población que salió de los 211,000 personas que estaban en ese entonces en situación de prisión. Hablamos con 58,000 netos. Arriba de 62,000 es la muestra, con 58,000 personas cara a cara, en un cuestionario que duraba alrededor de una hora y media, entrevistándolos a cada uno de ellos sobre todos los aspectos de la encuesta. Bien. No es muy alentador lo que pasa en nuestras prisiones hoy. Algo sabíamos por el trabajo que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Que tiene otro objetivo, pero esto no es muy alentador, ¿no? En efecto, Carlos, muestra una realidad compleja. Hay tantos datos y los vamos a estar poniendo en la pantalla a lo largo de esta entrevista, pero hay uno que me tiene un poco helado. 5% de nuestros reos, 200 y cuántos mil. De 211,000. 5%, que no son pocos, no tienen una cama asignada. Exacto. Duermen en el piso. Exacto. Ese es un tema. Hay servicios y bienes que los centros penitenciarios otorgan a las personas en situación de prisión. Déjame darte algunos. El 50%, por ejemplo, comparte su celda con 1 a 5 personas, pero el 45% la comparte con más de 5 personas. Y eso en algunas entidades llega a ser hasta el 85%, es decir, el 85% de los prisioneros comparte su celda con más de 5 personas. El tema de la cama, el 82.2% tiene una cama propia. Bien. Y el 12.5% comparte su cama con alguien más. Y hay un 5% que en efecto no tiene un espacio propio, es decir, para dormir. En el 17% de los casos no somos capaces, como Estado mexicano, y lo digo como gobierno mexicano no ha sido capaz, de ni siquiera tener una cama para ellos. Es un tema complejo. Eso se acentúa más en los centros penitenciarios del orden estatal y municipal. Así es. En los federales hay un poco más de comodidades, digamos. Pero en los estatales y municipales, donde está la mayoría de nuestros reos, claro, es donde aparecen estas cifras. Alrededor del 80%. Sí. Hablando de bienes, comida. Algunos sí, algunos no, hay que... Ese es importante. El tema de la comida, por ejemplo, el 98% de las personas privadas de la libertad refirieron que sí reciben servicios por parte de los centros penitenciarios. Entre ellos, por ejemplo, servicios médicos, 83%, alimentos, 98.4%. Pero al final de la encuesta también tenemos un apartado que explora los temas de corrupción. Y hay alrededor del 20% de las personas que paga actos de corrupción por tener acceso a alimentos dentro de las cárceles. Porque lo que descubre, aunque no lo dice así, es una especie de estratificación de poder allá adentro, ¿no? Entre los reos, los custodios, ¿no? Lo describe con todos esos datos, ¿no? Hay digamos... ¿Cómo pagar, no pagar? Uno puede ver casi eso, ¿no? En el análisis que tenemos, por ejemplo, del tema de corrupción, lo refieres bien, el 87% de las personas paga sus actos de corrupción a los custodios para tener acceso desde evitar el pase de lista hasta tener aparatos electrónicos, ¿no? Que probablemente ni siquiera sean legales, que no son legales, ¿no? Ir a los juzgados, cambiar de celda, tener 50% para tener aparatos eléctricos, para tener acceso a la propia cama, a una colchoneta o a una cobija. 1 de cada 4 personas paga para tener acceso a eso y se lo paga a los custodios. Queda la impresión que todo se paga.
¿no? Cuando uno lo lee. Porque, la lista, ¿no?, es amplia. La lista es amplia. Y va desde participar en algún taller, tener protección, usar el baño, el mingitorio, la regadera, ir a los locutorios, acceder a la visita conyugal, ir a los juzgados, hasta exentar el pase de lista, que es lo más común. Todo tiene un porcentaje de corrupción. Todo tiene un porcentaje de corrupción, sí. Ahora, es muy interesante lo otro que hacen, que es quiénes están ahí, ¿no? Es decir, primero, me parece interesante y grave la mezcla entre sentenciados y gente que está en prisión preventiva. Ese es un tema importante. En el centro penitenciario, la gran mayoría de las personas no identifica que se separen a las personas que tienen sentencia dictada de las que están en proceso. Y eso evidentemente complica mucho las cosas, porque tienes a personas que ya fueron sentenciadas en algunos casos por más de 20 años, digamos, por algún delito grave o por algún delito de cierta naturaleza, con personas que hace 3 meses ingresaron al centro penitenciario a lo mejor por un robo, por robarse en la tienda de la esquina un pan, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, que están ahí en proceso apenas, que constitucionalmente son inocentes, porque eso dice nuestra Constitución, y que están al lado de un asesino, a lo mejor. Es muy interesante porque les preguntaron también por qué estás ahí, es decir, cómo llegaste ahí. Y ahí lo que aprendemos es que volvemos a vivir en la flagrancia, es decir, nuestro sistema de investigación es un sistema en flagrancia, ¿no? La gran mayoría dice, casi inmediatamente después de haber cometido el delito o el presunto delito me agarraron. Otros dicen, mientras cometí el delito. El 13%. Pero esa proporción es enorme, ¿no? Entre flagrancia y casi flagrancia, que es la otra, ¿no? La diferencia, por ejemplo, sería en que en el momento en el que fueron arrestados, 1 de cada 4 fue arrestado inmediatamente después de cometer el presunto delito. 1 de cada 5 fue arrestado extrayéndolo de algún lugar sin orden de detención. También 1 de cada 5 en la calle sin una orden de detención, y el 13% es flagrancia. Sí, esa es flagrancia, pero yo sí quiero apostar que la otra de inmediatamente después es casi flagrancia. Es casi flagrancia. ¿No? Es decir, que hay pocos con investigación y orden de detención. ¿Cuántos son los que realmente Los que tienen orden de detención son 13.1%. Tenemos un Ministerio Público, además, que les hace hacer declaraciones y después no se las da a leer. El Ministerio Público, en la condición de, digamos, del todo el proceso, hay un tema importante. El 62% rindió declaración, el 35% no rindió declaración. Cuando rindió declaración la persona privada de la libertad, ¿qué sucedió? Casi la mitad fue presionado por policías y autoridades para que diera una versión de los hechos en particular. El 42% dice que la autoridad apuntó exactamente lo que se dijo. El 37.8% le dieron a leer su declaración. El 35% estuvo de acuerdo con su declaración y la firmó. Y el 28.8% estuvo presente su abogado en el momento de la declaración. ¿Cuánto? Creo que mirarnos en ese espejo, cómo tratamos a ellos, no es una mala manera de vernos a la cara y lo que pasa hoy en el país. Me voy a ir a una pausa. Cuando regresemos, la crisis venezolana después de las elecciones de ayer y Diego Fernández Ceballos. Porque eres más que solo un cliente. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu vida. Y ahora una excelente noticia. Si cada mes recibes depósitos en tu cuenta, también vas a poder disfrutar de todos los beneficios de Santander Plus. Solo usa la banca digital una vez al mes e inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con 5000 megas y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Piensa en todos los días en que eres el primero en llegar, pero también el último en salir de la oficina. Piensa en las noches sin dormir. Piensa también que todo ha valido la pena, porque acabas de comprar, al fin, el hogar que siempre imaginaste. Piensa que todo lo que haces es por ellos y por ti. Por eso, en Infonavit no subimos la tasa de interés y ahora te prestamos hasta 1.6 millones de pesos para que lo hagas realidad. Infonavit, piensa en ti. Para echar a volar la imaginación. Para que tus ideas se hagan realidad. Para generar progreso y bienestar. En CFE tenemos la experiencia. Nuestra energía eres tú. CFE.
Arranquemos con Venezuela y antes quiero recordarle dónde estamos en términos de Venezuela y por qué. En diciembre de 2015 los venezolanos votaron una nueva Asamblea Nacional, un nuevo poder legislativo. Ganó la oposición. El chavismo, el presidente Maduro, quedó en minoría. ¿Qué hizo Maduro después de meses y meses de conflictos con la Asamblea? La desconoció y para desconocerla formalmente convocó a una nueva elección para elegir, ahora sin partidos y cambiando los distritos electorales, una nueva asamblea que hiciera una nueva constitución, una asamblea constituyente. Una, pues, que le guste. Hace unas semanas, más de 7 millones de venezolanos votaron que no querían esa nueva asamblea constituyente. Ayer, más o menos el mismo número salió a votar y eligió a los constituyentes. Y sí, el día 121 de protestas, las elecciones. Y el día 121 no fue muy diferente a los otros. Explosiones, balazos, violencia, división, gases lacrimógenos. Caracas, Táchira, Mérida, en conflicto. Lo repetimos, Venezuela y el mundo. Nos podrán herir, nos podrán fracturar, incluso podrán obtener nuestros cadáveres, pero jamás van a tener nuestra obediencia, jamás lo vamos a reconocer. Y esta lucha no se va a acabar hasta que no salgamos de Nicolás Maduro. De acuerdo al Ministerio Público, 10 personas murieron. Sin embargo, la oposición afirma que fueron 14. Durante el día, la gente se levantaba en contra de la Guardia Nacional Bolivariana con piedras y máscaras para resistir el gas lacrimógeno. Mientras todo esto ocurría, el presidente Maduro hacía valer su voto. Vamos a hacer el chequeo de mi carnet de la patria para que quede registrado que yo vine a votar y mi carnet de la patria quedó marcado para toda la vida, que voté el día histórico de la constituyente el 30 de julio. Ya quedamos registrados como carnet de la patria, cumplimos. Ahora cumplan ustedes. Que viva la patria, que viva Venezuela, que viva la paz y que viva la constituyente. Según el Consejo Nacional Electoral que controla el gobierno, votaron 8 millones de personas. Cifra muy similar a las que hace unas semanas habían votado para que no hubiera asamblea. Eso es un país dividido. Tenemos la participación del 41.53% del padrón electoral de Venezuela. Para un 8.089.320 venezolanos que se pronunciaron en relación a la oferta electoral para la Asamblea Nacional Constituyente. En la Plaza Bolívar, Maduro celebró. No pudieron detener a un pueblo, ni con la amenaza, ni con el fuego, ni con la bala. Es primera vez que hacemos unas elecciones bajo asedio, casi bajo una guerra. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. En mi opinión, modesta y humilde. Después de este anuncio, el líder opositor Enrique Capriles dio un mensaje al gobierno y a la ciudadanía. Para nosotros es nulo, no existe y vamos a seguir en pie de lucha hasta que aquí se imponga y se restablezca el orden constitucional y se imponga la democracia y que los venezolanos podamos tener pleno ejercicio de nuestros derechos. Un venezolano ha tenido por qué haber caído en estos meses por exigir que se respetara la Constitución y por querer tener un mejor futuro. Así que mañana a partir de las 12 del mediodía habrá una jornada de protesta en todo el país. La votación de ayer no parará el conflicto en Venezuela. Tal vez lo agrave. El día de hoy la oposición ha asegurado que continuará con las protestas. Y la fiscal general Luisa Ortega dijo que acudirá a las instancias internacionales y que no respetará lo que ayer fue votado por el pueblo venezolano. Para desconocer, oigan bien, desconocer el origen, proceso y presunto resultado de la inmoral constituyente presidencial. Ordené el inicio de una investigación penal,
Pero si se cumplen las amenazas a través de las órdenes que ha dado el presidente a la constituyente presidencial, estoy evaluando acudir a instancias internacionales, porque los delitos de lesa humanidad los pueden conocer los organismos internacionales. Muchos países, como los millones que votaron en contra de la constituyente, han dicho que no reconocerán lo que salga de esa asamblea. Venezuela en el 2017, un país que no hace mucho tenía un PIB promedio como el de Suiza. Hoy, dividido. Y de Venezuela nos vamos a Estados Unidos. Hoy el presidente Donald Trump tomó protesta al general John Kelly como nuevo jefe de la oficina de la presidencia. Kelly era el secretario de Seguridad Interior. Antes del evento, Trump había mandado un mensaje de Twitter donde aseguraba que no había caos en la Casa Blanca. Sin embargo, continúan los cambios. Hoy el mandatario despidió a Anthony Scaramucci, quien tuvo el cargo de director de comunicaciones de la Casa Blanca durante solo 10 días. Scaramucci es el tercer funcionario que en menos de un mes ha salido ya del staff de Donald Trump. La vocera de la Casa Blanca, Sarah Huckabee, dijo que el motivo de que Scaramucci dejara su cargo fue para darle un inicio fresco a John Kelly y así poder formar su nuevo equipo. Como cada lunes en el estudio está Diego Fernández Ceballos, que hoy querías hablar un poco de Donald Trump. Y lo hablamos antes de que fuera una vez más a decir, no, me habló Enrique Peña Nieto y dijo no sé qué, y Peña Nieto. Sobre todo, Carlos, a mí me gustó mucho tu artículo de hoy que titulas La crisis de Trump y nosotros, porque no solo haces referencia a esto que dice tu programa, sino haces una advertencia en la parte final, porque nada bueno debemos esperar. Yo empezaría diciendo que nada debe ser sorpresivo o sorprendente para nosotros como mexicanos y para muchos del mundo que observan el proceso político de este nuevo gobierno, porque efectivamente se está viviendo un caos interno administrativo y está llevando a cabo provocaciones y conflictos, nada menos con Rusia, a quien se le vincula en un espionaje para favorecerlo en su elección, y con China, con todas esas amenazas de un lado y del otro, de misiles que pueden desatar algo verdaderamente trágico para la humanidad. Pero, pues nada más con leer tu columna y los datos de los medios de comunicación, ¿qué fue lo que le está afectando a Trump? En primer lugar, que ya lo empezó a frenar su propio partido. Ya esa obsesión que tiene por acabar con una extraordinaria reforma que hizo Obama en materia de salud no alcanzó los votos de los propios congresistas de su partido. Así es. Enfureció naturalmente a Trump y los acusó nada menos que de cobardes. Así es. Y los retó a que sigan votando como sea, pero hasta que él uno se va a seguir adelante. Pero en los primeros 6 meses de su gestión, si así se le puede llamar, pues nada más ha cambiado a 2 directores de comunicación, a 2 asesores en seguridad nacional. Fíjate tú qué importancia. Y a 2 jefes del gabinete. Nada más con esas fracturas, rupturas, cambios y desatinos, nos podemos imaginar cómo está ese gobierno en el ámbito administrativo y de responsabilidad frente a sus electores y también frente al mundo, porque no es un país cualquiera. Qué bueno que lo dices, Diego. Esto no está pasando con todo respeto, en un país chiquito del Caribe, en donde no, este es el país más poderoso del mundo. Del mundo, con todas las consecuencias. Y además tenemos que allí un procurador general de justicia está resistiendo las agresiones del propio gobierno, porque el procurador ha insistido en investigar precisamente el espionaje de Rusia con todas sus consecuencias. Y a pesar de que se ha acreditado que el yerno de Trump tuvo varias intervenciones con personajes siniestros de
Putin, de aquellos todas lugares. maneras. Pero lo importante para mí es que después de hacer esta narrativa, tú dices, Carlos, que nada bueno podemos esperar para México, porque ante esos fracasos, ante esas rupturas, tiene que venderle una imagen a esos electores que ya no tiene consigo, que ya está perdiendo considerablemente imagen, prestigio y popularidad. Y desde luego, el riesgo que tú señalas es inminente. Más duros contra los migrantes, criminalizarlos con mayor rudeza. Las mentiras que está diciendo... Ya lo dijo hoy, fíjate, me hizo favor, ya hoy dijo una mentira. Una mentira, todos los días y a todas horas. Y luego que debe esperarse de él un discurso ultranacionalista para volver a recuperar una imagen que tuvo durante la campaña. Pero sobre todo también me parece a mí el problema que se avecina para nosotros es que va a tratar de cargar la mano en lo relativo al Tratado de Libre Comercio. Y ahí solamente quiero decirles, si está un altanero, ignorante, intolerante y mentiroso en el gobierno de Estados Unidos, lo menos que nos podemos exigir los mexicanos estar unidos con todas las diferencias que tengamos frente al gobierno federal mexicano, unirnos en la defensa de los temas fundamentales que pueden ser por lo menos dos y que otros le pongan en la lista. Los migrantes y el Tratado de Libre Comercio, de lo que dependerá en buena medida el destino el destino económico. Yo no quisiera ser el Ildefonso Guajardo, tener que negociar con un señor así, ¿no? Sí. Y con un gobierno así, ¿no? Sin embargo, acuérdate que allá lo están frenando y la realidad puede ser más dura y más terca que un individuo de esta calaña. Eso creíamos, no lo tengo tan claro. Yo todavía estoy muy preocupado. Diego, gracias. Gracias, Carlos. Como todos los lunes, Diego Fernández de Ceballos. Hoy por la madrugada el Paso Express de Cuernavaca fue temporalmente cerrado en su totalidad debido a que en la zona del Socavón se acumuló la lluvia. El gobierno de Morelos informó que el cierre se aplicó desde las 11:15 de la noche del domingo hasta las 6 de la mañana de hoy como medida de precaución. El día de ayer las autoridades del estado advirtieron que aplicarían esta medida tal cuando sea necesario, principalmente mientras duren las lluvias. En la comunidad de Ocotepec, en Cuernavaca, Morelos, una toma clandestina de gasolina contaminó el agua de uno de los principales pozos de este lugar. Durante una semana, más de 500 familias estuvieron bebiendo agua mezclada con combustible hasta que las autoridades intervinieron para frenar esto que estaba sucediendo. La historia es de mis compañeros Abraham Reza y David Monroy. Desde el día del martes de esta semana notamos que el agua tenía un olor de insípido, pues con olor a gasolina. Yo lo probé el miércoles. El miércoles el agua ya no sabía a tiner. Y yo pues, le decía yo a mis hijas, pero ¿por qué sabe así si yo lavé el garrafón con Clarasol? Y la seguíamos probando. Fue el miércoles, jueves y viernes. Y ayer todavía se sabía como, hagan de cuenta como si hubieran lavado unas brochas ahí. Desde el martes 25 de julio, los habitantes de Ocotepec, una comunidad al norte de Cuernavaca, se percataron de que en el agua potable había un aroma y un sabor a solvente. Y sí, había una toma clandestina. Empezó a aparecer algunos reportes, algunas llamadas de los pobladores de esta zona, donde nos decían que había cierto olor a gasolina en la parte del agua. Tras estas denuncias, personal de Protección Civil, Pemex y Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca realizaron un recorrido por las calles Ductos y Dolores, zona donde están los pozos de agua que abastecen a Ocotepec y por donde también pasan ductos de gasolina. En este sentido ya se detectó que había una toma clandestina precisamente ahí en el mismo poblado, en el cual, pues bueno, seguramente al momento de estar haciendo ellos las maniobras generó un derrame del hidrocarburo, en este caso es gasolina. Se derrama hacia los pozos. Lo que pasa que, bueno, es tubería, no tengo ni idea cuánta gasolina pase por ahí, pero sí pasan cantidades impresionantes, entonces hace caminito y se va hacia un pozo, ¿no? Las autoridades de Pemex y Protección Civil aseguran que la contingencia se atendió de inmediato y que el abasto de agua potable fue suspendido.
Dicen que advirtieron a la población para que dejara de utilizar el agua para bañarse, cocinar y beber. Sin embargo, los pobladores de Ocotepec aseguran que hasta el día de hoy nadie les ha explicado qué fue lo que contaminó el pozo y que el tandeo de agua nunca fue cancelado. Pues la verdad no, cuando viene con presión, sí, pero no quedan así como sujetas, suspendidas, si se da cuenta están como sujetas al vaso de vidrio, entonces quién sabe qué elemento sea, qué químico se haya derramado o qué contaminación han tenido los pozos. Las tomas clandestinas en Cuernavaca van al alza. Según cifras de Protección Civil de Cuernavaca, en lo que va del año, la ordeña de combustibles aumentó un 47% comparado con el mismo periodo del 2016. De continuar esta práctica, más pozos podrían tener contaminados. Bueno, esa zona de ahí, la zona de Huitzilac, es una zona por donde el ducto pues pasa muy cerca de lo que son las zonas de fácil acceso para vehículos, entonces llegan a algunas personas a hacer algunas tomas clandestinas. Nos encontramos en el lugar en donde se abrió esta toma clandestina. A pesar de que esta ya fue reparada, en el lugar aún se percibe el aroma a gasolina entre la tierra y los arbustos. Inclusive, aún hay unas garrafas en donde se transportaba este combustible. A una semana de que los vecinos comenzaran a notar que el agua sabía y olía a gasolina, no saben cuándo podrán volver a utilizarla, pues a pesar de que el director de Sistema de Agua Potable y Alcantarillado aseguró que ya está limpia, ellos la perciben contaminada. Posteriormente, el sábado muy temprano, se encuentra la fuga, Pemex la repara y también ellos nos dan indicaciones en coordinación con Protección Civil de cómo limpiar el agua. Se le aplica sal de grano, me parece, a los pozos y hay que desfogar la línea. Entonces esa parte la estuvimos haciendo prácticamente todo el día sábado. Después, como recomendación, nos dicen que tenemos que dejarla reposar, subir un poco el equipo, subir la columna del equipo. No, porque pues hoy pensamos, esta es la tercera vez desde que empezó a llegar así. Pensé que ya con la tercera vez ya iba a empezar a solucionar el problema, mi mamá, pero sí está un poco más fuerte. Con imágenes de Jesús Soberanes e información de David Monroy, para Milenio Noticias, Abraham Reza. Esta mañana en el Estado de México fue detenido Nahum Abraham Sicairos, alias El Quinceañero, presunto operador financiero de Dámaso López Serrano, el Minilic. La captura se dio mediante un operativo de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR y de la PGR en el municipio de Atizapán de Zaragoza. Esto sucedió a las 7 de la mañana. Nahum Abraham contaba con un orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos por delitos de asociación delictuosa para distribuir e importar drogas y además cuenta ya con una ficha roja de Interpol. Después de la violencia en Tláhuac, los operativos contra mototaxis, hoy el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, informó que el delegado Rigoberto Salgado sí está siendo investigado por la Contraloría de la ciudad. Está trabajando el Contralor, como ustedes saben, obviamente como lo dije la semana pasada, con toda objetividad, allegándose información, allegándose datos y cuando se tenga algo concreto lo informaremos. Son varias las que tiene abiertas el Contralor y estará trabajando en todas y cada una de ellas. Hoy tenemos objetivos precisos, ustedes los van a ir conociendo. El sábado fue el de estos lugares que estaban abiertos, el de estos antros, y vamos a ir hacia otros puntos también, pues que no vale la pena adelantar. Es momento de hacer una pausa. Cuando regresemos, hubo mucha información económica el día de hoy. Está, porque es lunes, Regina Reyes Heroles, que nos tiene lo más relevante. Hace un año lanzamos Santander Plus, el programa que le suma beneficios a tu nómina para que sigas creciendo. Y porque eres más que solo un cliente, ahora te regresamos más dinero por domiciliar tus servicios. Y por ahorrar en dinero creciente. Solo usa la banca digital una vez al mes. E inscríbete sin costo a Santander Plus. Santander. Mejor ponte en modo verano con el plan Max sin límite 5000 y comparte lo bien que la estás pasando. Con Uber y redes sociales sin límite por 499 pesos al mes.
Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Cada año mueren más de 98,000 mexicanos a causa de la diabetes. Los mismos que caben en el estadio más grande del país a su máxima capacidad. El sobrepeso y la obesidad causan diabetes. Hoy, una de las principales causas de muerte de los mexicanos. Resta kilos. Suma vida. Chécate, mídete, muévete. Conoce más en www.gov.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. ¡Wow! Rebajas que se antojan en Sears. Del 18 de julio al 7 de agosto, descuentos de hasta 70%. ¡Wow! En moda, calzado y accesorios para toda la familia. Además, paga a 6 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes. Y del 19 al 31 de julio, en hogar, muebles, línea blanca, electrónica, tecnología, entretenimiento y deportes, hasta 18 mensualidades sin intereses con tu crédito Sears y bancarias participantes, más hasta 50% de descuento. Sears me entiende. Con Movistar Negocios obtienes opciones de seguridad móvil para tu negocio. Con los planes Vas a Volar Empresas, únicos que protegen los equipos móviles de tu negocio. Llévate los mejores smartphones con hasta 15,000 megas para navegar, aplicaciones incluidas y llamadas ilimitadas. Movistar Negocios. El Producto Interno Bruto creció 0.6% durante el segundo trimestre de 2017 en comparación con los 3 primeros meses del año, de acuerdo con la estimación oportuna del INEGI. Y el día de hoy se dio a conocer que el jefe técnico de la negociación del tratado será el señor Kenneth Smith Ramos. El secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, dijo que Smith Ramos es un negociador experimentado que ha trabajado en temas del tratado desde 1993 y cuenta con una larga e intensa carrera en todos los temas del comercio exterior. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Es lunes y aquí está Regina Reyes Heroles con la información más relevante de la economía. Regina, ¿de qué me vas a hablar hoy? Buenas noches, el día de hoy vamos a hablar del superávit público, o sea, finanzas públicas. Al primer semestre de 2017 hubo un superávit, es decir, a junio de 2017 hay números negros, que eso no habíamos visto. Esta es la primera vez que lo vemos en 9 años, desde el primer semestre de 2008, o sea, antes de la crisis, y rompimos esta racha de déficit con un superávit de 141,853 millones de pesos, según el programa de Hacienda. Se esperaba un déficit de 319,229 millones de pesos. Como pueden ver ahora en la gráfica, tenemos primero el balance público al primer semestre de 2016, que fue negativo por 116,594 millones de pesos. Después, la segunda barra es lo que estaba esperado según el programa y Hacienda, o sea, un déficit de 319,229 millones de pesos. Y por último, el superávit al cierre de este semestre, que son los 141,853 millones de pesos. Y tenemos ahí una diferencia nominal de 461,881 millones de pesos. Muchos miles de millones de pesos. Todos estos son datos del informe sobre finanzas públicas de la Secretaría de Hacienda. ¿Y cómo logramos de repente ahora sí que nos sobra el dinero? El resultado obedece, según este documento de Hacienda, al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en el programa económico para este año y la estrategia multianual de finanzas públicas establecida desde 2013, así como a la evolución de los ingresos tributarios y, claro... Ver, todo eso suena muy bonito, pero no me queda claro. A los 321,653 millones de pesos que el Banco de México tuvo como remanente en su operación de 2016 y que le dio al gobierno. Y gracias a esta parte también de que bajó la inflación y el dólar estuvo caro. O sea, el Banco de México le dio a Hacienda 321,000 millones de pesos en marzo. Como un remanente en marzo de este año. ¿Qué es lo que ganaron haciendo 2016. operaciones de 2016? Porque el dólar subió, ellos tenían dólar barato, los venden, tal. Cosas, sí. Bueno, si a mí me regalan 321,000 millones de pesos, pues también hasta yo quedo con superávit, Regina. Bueno, pero es la primera vez en un par de años que lo vemos. El superávit. Pero bueno, el caso es que hay de cierta manera un control, ¿no? Además de este primer semestre hubo otros datos, para que veas que no solo traigo esto. 7.6% más de ingresos presupuestarios del sector público, en parte por mayores también ingresos tributarios. ¿Impuestos? Como pueden ver en la gráfica, los ingresos también
también tienen una ayuda de este remanente de Banjico y, claro, los impuestos. Ahora, en cuanto a gasto, que sí bajó en comparación con 2016 en 2.6%, pero fue mayor al programado por unos 33,000 millones de pesos. Es decir, nos seguimos pasando de lo que programa el Congreso. Exactamente, en términos de gasto. Aunque entonces, ahora fue menor en comparación con el año pasado. Y con este escenario se espera que a finales de 2017 se registre un superávit primario de 0.4% o, si nos va muy bien y no hay ningún choque ni nada, que sea de 1.5%, que sería equivalente a esos 300 y cacho millones. Ya, exacto, lo que nos regaló Banco de México, ¿no? Exactamente. Híjole. ¿Ya hay agenda? Agenda mañana martes, la Bolsa Mexicana de Valores incorpora un nuevo instrumento para invertir en el sector de petróleo y gas en América Latina. Es un vehículo de oferta pública inicial de acciones inversa, que se opera en otros países y que puede ser bastante popular e interesante. Esto mañana se estrena aquí mañana en la Bolsa en México. Mexicana de Valores. Okay. ¿Algo más? Eso es todo, muchas gracias. Gracias, Regina, como siempre. Buenas noches. Telcel, la mejor red con la mayor cobertura. Esto es un adelanto de lo que usted mañana va a leer a la primera hora en la página del directorio y en milenio.com. Esto es el Uno hasta el fondo de Gil Gámez. Gil no quisiera pasar como un miembro de la mafia del poder, nomás faltaba que lo chupara el diablo, pero con la pena. El hombre a quien ha defendido Líopez, Rigoberto Salgado, delegado de Tláhuac, había ingresado en la nómina de la delegación a 5 familiares y algunas personas, digamos, cercanas. Gámez lo leyó en su periódico El Universal. Nancy Cortés, pareja sentimental de El Ojos. Gil no sabe qué siente cuando lee pareja sentimental, algo muy raro. ¿No sería mejor escribir periodísticamente novia? Una novia le da importancia y densidad a una relación. Griselda Cortés y Aricel Cortés, hermanas de la pareja sentimental. También ellas alcanzaron salario en la delegación. Luego vienen la hermana y el sobrino de El Ojos, Sara Pérez y Cristian Salgado. Caracho, no olviden ustedes que todos estos personajes trabajaban en la delegación y cobraban sus buenos dineros. Luego, por no dejar, Rigoberto Salgado le dio empleo a Betuel Beltrán, jefe de aguas de la delegación, con una gran averiguación previa, y a sus hermanos Edgar y Lucy. Muy bonito, The Paradise. Y dice Rigoberto Salgado que él no sabe nada de las operaciones de este criminalazo. Y dice Líopez que todo es una maniobra para enlodar a Morena. Gilga cree que Líopez ha cometido un error garrafal: defender a un criminal. No es la primera vez, por cierto. Salgado acabará con sus huesos en la cárcel, ya lo verán ustedes, y Líopez acusará a la mafia en el poder y al mismo tiempo defenderá sin querer queriendo, como diría el clásico, a una banda criminal, como lo oyen ustedes. Todo es muy raro, caracho, como diría Santa Catalina de Siena. Basta de silencios. Griten con 100,000 leguas, porque por haber callado, el mundo está podrido. Se nos va acabando julio, se nos va acabando el año, caray, cómo se pasan los tiempos. Gracias, lo veo mañana a las 10 de la noche. Que la pase muy bien.